Como sempre, comezamos escritando a conversa que mantivemos con noso obispo, Monseñor Alfonso Carrasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es obligada porque estamos en la Jornada Mundial de las Misiones, hoy celebramos el DOMU. Y bueno, en este lema que es contamos lo que hemos visto y lo que hemos oído, contamos nuestro encuentro con Dios y nuestro encuentro con los hermanos, y eso lo transmitimos a todas partes. Sí, no solo contamos un encuentro que hemos tenido, sino también la riqueza inmensa que hemos descubierto para la vida, la esperanza. ¿Qué es lo que nos mueve? El poder percibir la verdad de Dios, la verdad del propio corazón, el futuro verdadero de la vida, el descubrir el camino que lleva a construir en este mundo adecuadamente y llegar al otro, aquello que te permite amar como ha amado nuestro Señor. Y claro, te dices, bueno, estos son bienes, los bienes más importantes, los que se refieren a la vida toda, y los queremos comunicar. Don Alfonso, es cierto que la Iglesia es evangelizadora, no puede ser de otra manera, y estaba pensando yo que hay como un paralelismo también, porque es cierto que la misión ad gentes es la que se va fuera a los países de misión, pero también hay una importante labor misionera en las parroquias que tenemos aquí al lado, por decirlo de alguna forma. Pues tienes toda la razón, sí. Lo cierto es que ya también en nuestra tierra hay franjas de población para las cuales la fe es desconocida en el fondo, ¿no? El Evangelio es desconocido. Les pueden sonar palabras o quizá han oído críticas, pero que en el fondo no conocen lo que significa la fe y la vida cristiana. Y claro que sí, que la fe y la Iglesia evangeliza, pero evangeliza fundamentalmente porque comunica su propia vida. Es decir, la vida, cuando es verdadera, comunica, se transmite. Y nosotros hacemos una experiencia de vida, de verdad en la vida, de caridad y de esperanza. Y en la misma medida en que nuestra experiencia está viva y florece, se ve y se comunica. Es como un árbol, es decir, si tiene vida, pues saca hojas, salen brotes, hay flores, incluso puede que haya frutos. Hasta no necesita hacer un gran discurso, los pájaros vienen solos a comerse las cerezas. Y en el fondo la evangelización tiene algún parecido, solo que lleva dentro algo que un árbol no tiene, que es el punto de la libertad. Nosotros, al vivir y al comunicar lo que vivimos, ponemos en juego nuestro corazón y nuestra libertad. Podríamos callarnos. La tentación de callarse es grande. No queremos callarnos por un afecto a nuestro Señor, pero también por un afecto a nuestros hermanos, a los que no queremos esconder aquello que nos parece que es la verdad más importante. Pues bueno, en ese sentido, sí, tenemos que animarnos siempre a salir al encuentro, a no retraernos, a no hacer caso, aunque a lo mejor haya gentes que piensan de otro modo y preferirían que no habláramos ni dijéramos nada, porque también hay otras gentes que quieren imponer sus opiniones. Nosotros no queremos imponer las opiniones, sino hacer presente una realidad viva, que es la que nosotros hemos experimentado, en la que nos encontramos. Pero hay quien quiere imponer sus opiniones y entonces te dice, no, tú cállate, tú no digas nada, ¿cómo vas a hablar? Eso que tú dices no importa. Yo noto como una agresividad con respecto a lo cristiano que tampoco lo veo muy razonable, porque uno puede tener otras ideas, pero las ideas no deberían de llevarnos a cerrar las puertas a los demás, sino siempre a abrirlas y a dialogar. Nosotros tenemos que esforzarnos también a que aquello que queremos comunicar, nuestra fe, la vivamos bien y por tanto la vivamos en forma de un diálogo verdadero, donde la persona que está enfrente te importa, sus opiniones también, y las escuchas de verdad. Don Alfonso, nosotros siempre hablamos de que vivimos nuestra fe en comunidad, pero vivir la fe en comunidad implica algo más que reunirnos
y es muy importante para ir a misa. Es algo más, una comunidad viva. Es algo más que ir a misa. Hombre, ir a misa es como el corazón, es como si dijeses una persona es algo más que su corazón. Pues sí, porque tenemos brazos y piernas y cabeza, pero sin corazón tampoco hay nada. Entonces, bueno, es un poco así. La Eucaristía es como el corazón de la Iglesia. Brota de ahí porque nuestro ser cristianos es un pertenecer al pueblo de Dios. Pero después, efectivamente, no es solo celebrar la Eucaristía, porque en la Eucaristía celebramos el misterio mismo de la vida y, por tanto, es poner y compartir también la vida. De hecho, si te fijas, en la Eucaristía hay un aspecto de palabra, de reflexión, de oración, que por un lado es pensamiento sobre la vida, una luz que nos viene del Evangelio sobre lo que es ser persona, lo que es amar, lo que es la relación con Dios o con los hermanos, y eso te hace pensar en muchas cosas que podrías poner en común. Es también oración, es también pedir, pero evidentemente lleva a vivir de un cierto modo. Es como si dijeses, encendamos los motores del corazón, de la caridad. Claro, se vuelca a todos los aspectos de la vida. Entonces, el ser comunidad tiene su centro y su corazón en la Eucaristía, pero debería de manifestarse en la vida cotidiana. Entonces, sería normal que nos ayudásemos. Es lo normal que nos acompañemos, que nos ayudemos, y muchas veces sucede. En muchas ocasiones, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad, cuando necesitamos de Cáritas, pero en general que nos acompañásemos en la vida, a entender los problemas, a pensar en las cosas, a darle forma a nuestra vida comunitaria. Bueno, pues todo eso sería natural en una comunidad cristiana. Claro, quería referirme a que es algo más, ¿no? Porque la Eucaristía precisamente nos impulsa a algo más. Otra cosa, don Alfonso, porque las pasadas jornadas de liturgia este año me llamó la atención que el tema al que estaban dedicados, que eran los sacramentos de iniciación en adultos. Se están dando muchos casos, es decir, que gente ya de determinada edad que descubre ahora pues su fe. Eso es maravilloso también. Sí, es el signo de que no habían sido bautizados de niños. Y eso siempre ha sucedido, en los últimos tiempos sucede más. Y por ese motivo es posible que con el tiempo vayan aumentando los catecumenados de adultos, o sea, donde la persona descubre la fe, descubre a Dios en el camino de la vida, descubre el Evangelio y se adhiere y por tanto inicia el camino para hacerse cristiano y se bautiza. Don Alfonso, lo que veo es que hay muchos temas y aspectos sobre los que reflexionar. Este sínodo que inauguramos el pasado domingo, al que nos invita y nos convoca a toda la Iglesia el Papa Francisco, bueno, pues esa es oportunidad, ¿no?, de escucharnos, de compartir y reflexionar hacia dónde vamos o queremos ir. Sí, yo creo que es un momento providencial que, habiéndolo lanzado, motivado el Papa, debe de interpelarnos a todos. Sí que tenemos que reunirnos, sí que debemos de vernos, poner en común, considerar, escucharnos. Como dice en el documento, tenemos que pensar cómo caminamos juntos, cómo era antes, cómo es ahora, cómo lo mejoraríamos. Escuchémonos, veamos cómo orientarse, cómo vivirlo mejor, cómo estar más felices, más presentes, más expresivos en nuestro mundo, cómo estar más cerca de quien nos necesite. Pero bueno, es como si nos invitase el Papa a que tomáramos en serio que somos un pueblo que camina unido, una comunidad que también localmente se reúne y camina juntos. Pienso que lo necesitamos como Iglesia, pero en general que nuestra sociedad lo necesita, porque la soledad y el individualismo crecen. La soledad a veces porque las familias pues van quedándose las personas mayores solas, o los matrimonios pues se dividen, por desgracia, o los hijos son muy pocos, es uno solo, entonces no tiene hermanos. Pero bueno, la soledad y el individualismo son un desafío muy grande hoy, y para nosotros como Iglesia también no debemos de dejarnos llevar por un cierto individualismo de cada uno para sí.
digámoslo en estos términos, sino que debemos de aceptar esta dinámica de comunión a la que nos llama la fe y que nos recuerda ahora el Papa. Tenemos que ser comunión, comunidad, participar y vivir en medio de nuestra sociedad, nuestra misión. Pues como siempre, muchísimas gracias, don Alfonso. No hay de qué.